Saludos también a todos en casa, a los hermanos que nos están siguiendo de la transmisión, quienes siguen resguardados por la pandemia. Damos gloria a Dios porque las cosas van avanzando para bien y nos permite reunirnos. Como decía nuestro hermano Armando, es probable y es muy necesario que nosotros ya vayamos expandiendo, no es necesario poder recibir a más personas. Muchos, como saben, se están quedando en lista de espera porque el cupo es limitado. Entonces, los que estamos aquí ahora podamos dar gloria a Dios porque estamos y porque tenemos un lugar para reunirnos y para poder estudiar la palabra juntos y tener comunión unos con otros, ¿no? Y pues vamos a entrar a este tema el día de hoy. Seguimos con Primera de Pedro y hoy vamos a concluir el primer capítulo. Ya por fin el primer capítulo va a terminar. Y simplemente quiero recordar, porque hemos estado llevando un bosquejo general las últimas 3 ocasiones acerca de cómo nuestra esperanza viva tiene cómo es el aspecto de esa esperanza viva que tenemos. Primero veíamos que es viviendo una vida santa, cuando el Señor nos manda a ser santos porque Él es santo, desde los versículos 14 al 16. Después viviendo una vida reverente, fue lo último que vimos la vez pasada. Es decir, conduciéndonos en temor, ese es el llamado del Señor, y lo vimos de los versículos 17 al 21. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es una vida de amor fraternal, es decir, el mandamiento del Señor es que nos amemos unos a otros. Y lo vamos a ver y lo vamos a estudiar de los versículos 22 al 25. Ahí concluye el capítulo 1. Así que ya vimos estas 2 primeras partes de ese bosquejo general, y en esta ocasión vamos a ver esta última parte, en estos últimos versículos. Así que Dios nos llama a través de Pedro a manifestar nuestro amor fraternal, amándonos unos a otros, y de esta manera vamos a concluir el primer capítulo. Quiero hacer una aclaración. El hecho de que esté cerrando el primer capítulo no significa que Pedro tenía en mente cerrar este primer capítulo. Pedro sigue escribiendo su carta, pero para fines de podernos tener un orden, digamos la primera carta de Pedro, hasta aquí concluye el primer capítulo. Vayamos al texto, versículo 22 al 25. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio los ha sido anunciado. No es difícil, hermanos, identificar esto, ¿no? Pero antes de poder continuar, hermanos, quisiera yo orar, pedir al Señor su permiso. Padre, bendito seas y alabado seas. Tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones, con nuestra disposición a alabar tu nombre y a escuchar tu palabra para ponerla por obra, Señor. Bendecimos este día, Señor, como tú lo has santificado, tú lo has separado, Señor, como un día santo, como un día especial en el cual nos reunimos y hacemos esta comunión unos con otros, Señor. Te ruego que en el mensaje, Señor, podamos concluir en una exaltación, en una alabanza a tu nombre, reconociendo que toda la obra que tú has comenzado la vas a concluir, Señor. Que no hay aspecto de la vida cristiana en la que tú no obres, en la que tú no sostengas, Señor. En todo momento estás tú y en todo momento nos ayudas. Así que permite que al final, Señor, nuestros corazones te exalten y alaben tu nombre por la forma en que tú nos has reconciliado, por la forma en que tú nos has salvado y la forma tan integral como esta obra que estás haciendo, Señor, en medio de nosotros. Gracias te doy, Señor, porque no nos has llamado nos has llamado de manera individual para poder vivir una vida en comunidad. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia local. Gracias te doy por tu cuerpo, por el cuerpo de Cristo. Gracias por hacernos una iglesia sin tacha y sin mancha. A pesar de nuestro pecado, Señor, tú nos ves como perfectos, solo porque tú lo has hecho así. Así que bendice esta tarde, Señor, bendice este mensaje, Señor, haz que los oídos de mis hermanos estén atentos, sus corazones sean removidos por el poder del Espíritu Santo, Señor, y que salgan aquí convencidos de que tú eres un Dios poderoso, un Dios santo y misericordioso,
que no va a pasar por alto su justicia, pero que a pesar de ello, con gracia nos ha salvado por medio de su Hijo. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les decía, hermanos, no es difícil identificar que el tema central en nuestro texto es acerca del amor fraternal. Dios también nos ordena por medio de Pedro que nos amemos unos a otros. Y Pedro no es la primera ni la última persona que va a escribir o va a hablar acerca de esto. Casi en todos los libros del Nuevo Testamento, sus autores nos están exhortando a esto mismo, a amarnos unos a otros. Y a pesar de ser un tema constante y recurrente en el Nuevo Testamento, Pedro no le está minimizando, no le está restando importancia, al contrario, sino que la forma en que lo está presentando es como un tema sobresaliente en medio de todo lo que ha venido diciendo. Es decir, es como si en este momento hubiera preparado un pastel y esta parte del pastel le está poniendo con la cereza, como cereza, esta parte importante de todo creyente. La vida en esperanza, esa vida útil, esa vida de fe, esa vida de gracia se manifiesta en que nosotros nos vamos a amar unos a otros. Así que este es un tema sobresaliente para Pedro y es un tema oportuno después de todo lo que nos ha venido diciendo ya por todo este primer capítulo. Miren, quiero poner un ejemplo, una ilustración. Es como si el dueño de un equipo nuevo de fútbol, de básquet, lo que ustedes se imaginen, nos presentara un equipo. Ya nos dijo cómo se va a llamar, ya nos dijo quiénes son los jugadores, quién es el coach o el director técnico. Ya nos declaró inclusive dónde va a ser la casa, el estadio donde vamos a jugar. ¿Sí? Solo falta saber una cosa. ¿Cuál será la playera? ¿Cuál será la playera con la que vamos a identificarnos con el equipo? Para los que tienen un equipo favorito, hermanos, es obvio que y creemos que hay muchas personas que como nosotros están siguiendo al mismo equipo que nosotros queremos. Pero a simple vista no los podemos saber. Ahora mismo seguramente ustedes tienen un equipo. Pensemos en el fútbol mexicano. Quizás algunos de ustedes tienen un equipo de fútbol mexicano en mente, pero yo no sé cuál es. Sin embargo, yo sé o puedo reconocer que esta persona es de tal equipo cuando tiene puesta ahí en la playera, ¿no? Yo reconozco un Chiva hermano cuando se pone la playera. Entonces, la idea es que seamos cristianos reconocibles, creyentes que se pueden notar por una cualidad. En este caso, ir a la iglesia, leer la Biblia, escuchar sermones cristianos, no se compara con el impacto visual de hacer mostrar o notar el amor fraternal que practicamos unos con otros. Con esto no estoy diciendo que venir a la iglesia sea malo o que no tenga importancia. Lo que estoy diciendo es que lo que más se nota o lo que más se debe notar como tal como un Chiva hermano se pone la playera es esto, portar la realidad de que nos amamos unos a otros. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que hacer notar en este mundo corrompido, en este mundo en tinieblas, en este mundo en el que todos nos sentimos un poco incómodos. ¿Sí? Imagínense que a un mexicano que va llegando al extranjero y se encuentra con otro mexicano, le dice, ¿qué pasó, men? ¿A poco no te alegras? ¿Por qué? Porque tú reconoces que él es de tu misma ciudadanía y entonces quizás tú no lo puedas notar a simple vista, pero si trajera la playera de México o vieras que trajera una bandera de México, tú dirías, este es de mi patria, él también es de los míos, entonces te alegras y te gozas con él y lo que tú quieres es tener comunión con él. Así que esa es la idea, hermano. Nosotros tenemos que ser cristianos reconocidos. Jesús lo diría de esta manera en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Se dan cuenta? En esto conocerán a los míos, dice Jesús, los que tienen la playera del amor fraternal bien puesta. ¿Sí? Nota, hermanos, otra vez quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que para tener vida eterna debemos ser como los ositos cariñositos. Para los que vieron esa caricatura me habrán de entender. No es hacer todo en el poder del amor, hermanos. Eso no me va a salvar de la ira de Dios. No estamos hablando de tener esa actitud como de todo amor y todo bonito, todo ternura. No, hermanos, no estoy hablando de eso.
Pedro ya nos explicó en qué consiste esta esperanza viva y cómo es que nosotros nos convertimos en extranjeros y peregrinos en un mundo que precisamente necesita un amor, pero no un amor como el que vemos allá afuera, sino un amor especial, un amor como el que Cristo mostró por su iglesia. Así que ya lo hemos visto. Lo que sí estoy diciendo es que la obra de Dios tiene un aspecto muy particular e inconfundible: el amor fraternal que practicamos unos por otros. Eso es lo que hace notar que somos hijos de Dios, que somos creyentes. Pablo dice que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es decir, Pablo está diciendo en Gálatas que ese fruto del Espíritu se muestra por ciertas cualidades, pero empiezan con el amor. Yo en algún momento escuché esto, yo creo que fue de Ricardo quien mencionaba esto. Es como mirar una naranja, ¿no? La naranja tiene ciertas cualidades, como el sabor, tiene semillas, tiene gajos, tiene una cáscara, pero tú conoces el aspecto de esa naranja por cómo es, ¿no? Tú la reconoces desde lejos porque tiene un aspecto visual. Así que, tal cual como la naranja tiene varias cualidades, así es el creyente. Él tiene muchas cualidades que lo hacen cristiano, pero es conocido por mostrar ese afecto fraternal. Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro va a explicar que ese amor fraternal tiene ciertas características. Primero dice que es un amor no fingido, es entrañable y es de corazón puro. Básicamente está dando ciertas características de cómo es ese amor fraternal. Así que, en otras palabras, nuestro objetivo consiste en amarnos unos a otros con un amor fraternal sincero, entrañable y de corazón puro. Ese es nuestro objetivo, hermanos. Pedro está hablando de muchas cosas y nos va a tratar de explicar cómo vamos a lograr ese amor. Pero el objetivo central de este tema es que nosotros podamos salir de aquí para poder amar a nuestros hermanos. Este es nuestro objetivo. Este objetivo consiste en amarnos unos a otros con amor fraternal, sincero, entrañable y de corazón puro. La palabra que utiliza ahí es Filadelfia, en amor fraternal. La palabra suena tan bonito, ¿ah? Se van a acordar por el queso Filadelfia. Esa palabra Filadelfia se prende de filos, que significa amor. Así que ese amor fraternal debe ser mostrado. Pablo nos va a hablar un poco acerca de cómo se ve o cómo se debe de notar ese amor fraternal no fingido. En Romanos 12, 9, 21 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gócese con los que se gozan, dice el versículo 15, lloren con los que lloran. Versículo 16, unánimes entre ustedes, no altivos, sean asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. ¿Se dan cuenta? Todo eso es el objetivo que Pedro también tiene en mente, que nosotros podamos efectuar, llevar a cabo, practicar un amor que no es fingido, es un amor sincero, que no es hipócrita, hermanos. Un amor que es fraternal, que es de corazón puro, entrañable. La pregunta es: ¿cómo podemos cumplir con ese objetivo? ¿Podemos amarnos con el tipo de amor que Pedro describe? ¿Podemos ejercerlo sinceramente, entrañablemente y de corazón puro? Pedro dice que un amor así solo es posible si se sostiene sobre dos pilares. Ese es el objetivo, hermanos, amarnos unos a otros con ese amor fraternal. ¿Cómo lo logramos? Sostenidos sobre dos bases, sobre dos pilares, hermanos, los cuales van a ser precisamente nuestro encabezado. Primer encabezado, el deber de amarnos unos a otros por obediencia a la verdad. Y el segundo encabezado, el poder de amarnos unos a otros por la capacidad que nos da el nuevo nacimiento.
Eso es lo que va a explicar. Esos son los argumentos y son los pilares sobre el cual Pedro dice que se debe de sostener nuestro objetivo de ir y amarnos unos a otros. Por eso he querido llamar a este mensaje el deber y el poder de amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay un deber, pero también hay un poder para hacerlo, hermanos. Primer encabezado, el deber de amarnos unos a otros por obediencia a la verdad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, en el versículo 22. Los creyentes están llamados a la santidad. Lo que eso implica es que estamos llamados a la obediencia. ¿A la obediencia de qué? De la verdad. De hecho, uno de los aspectos que Pedro ya nos ha venido diciendo desde los primeros versículos es eso, acerca de la obediencia. Unos versículos atrás, en el versículo 14, Pedro está diciendo, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Pedro espera que actuemos en obediencia porque hemos sido adoptados por un Padre Celestial que tiene como característica una santidad. Si retrocedemos un poco más, en el versículo 2, Pedro está diciendo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pedro nunca ha dejado de hablar de esto. De repente como que nos sorprende que el Señor nos mande a ser obedientes en un tema particular, amarnos unos a otros. Pero él ya lo viene diciendo. Pedro dice que en el versículo 2, que fuimos elegidos para obedecer mediante la obra santificadora del Espíritu. Y en el versículo 22, donde nosotros estamos, dice que fuimos purificados para obedecer a la verdad mediante el Espíritu. Es decir, sin esa obra de santificación que habla en el versículo 2, no podemos ser purificados. Y si no somos purificados, no podemos lograr obedecer. ¿Obedecer qué? El amarnos unos a otros, hermanos. Así que exactamente cómo fuimos purificados, lo que dice Pedro aquí es, en el versículo 22, es que fuimos purificados por la verdad, mediante el Espíritu. Esa es la obra santificadora del Espíritu que dice en el versículo 2. Así que somos santificados o purificados por la verdad para obedecer la verdad. Es chistoso, ¿verdad? Somos purificados y santificados por la verdad para obedecer a la verdad. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la palabra de verdad que nosotros recibimos no fue predicada para que nosotros la obedeciéramos en primera instancia, sino para evidenciar nuestra falta de pureza moral. La Escritura, hermanos, cuando nosotros andábamos de incrédulos, no creíamos, no teníamos conciencia de Dios, la palabra que nos fue predicada no fue para que, hermano, tú tienes que obedecerla. No, la palabra fue puesta allí para hacerte notar que eres una persona sin santidad, una persona sin pureza moral. Para los judíos sería como estar ceremonialmente impuros. Tú no podías participar de los ritos y las ceremonias judías. No podías expiar tu pecado como el pueblo judío, porque tú eras ceremonialmente impuro. Así que la obra santificadora del Espíritu primeramente actuó en nosotros para purificar o santificar nuestras almas. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué somos santificados? Con la palabra. Ahora, ya que nosotros hemos sido purificados, esa misma obra santificadora ahora actúa en nosotros para obedecer a esa verdad. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Dicho de otra forma, esa obra santificadora que actúa para los incrédulos, para convencer de pecado, justicia y juicio. Eso es lo que ayuda a los incrédulos para poder ser convencidos. Pero una vez que nosotros ya hemos sido purificados, esa misma obra santificadora actúa en nosotros para enseñarnos, para redarguirnos por medio de su palabra, para instruirnos en justicia. ¿Para qué? Para obedecer a la verdad. Así que, ¿cuál es el objetivo del Espíritu? ¿Obedecer? Sí, pero ¿obedecer qué? El objetivo del Espíritu es el amor fraternal, hermanos. Fuimos purificados mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer. ¿Obedecer a qué?
al mandamiento de amarnos unos a otros con amor fraternal sincero, entrañable y de corazón puro. Lo que quiero decir es que debemos amarnos unos a otros por obediencia. Si hemos obedecido al mensaje del Evangelio, no debemos tener otra razón para poder hacer lo que Dios nos pide. Debemos ser obedientes, así de simple, hermanos. Martin Lloyd-Jones escribió diciendo: cualquiera que profesa amar a Dios pero no produce obediencia a su palabra, no es verdadero amor, es mero sentimentalismo. Sujel Michelén dice: si el Dios del universo ha hablado, sus criaturas deben de escuchar y obedecer. Ese es el fundamento que nos relaciona con Él. Por eso, hermanos, en principio la obediencia no tiene que ver necesariamente con ver un entendimiento de lo que Dios nos está ordenando, sino con un reconocimiento de su autoridad. Si tú estás esperando una razón por la cual tú tienes que amarte o amar a tu hermano, la razón es muy simple: por obediencia. Por obediencia, hermanos. En ese sentido, el primer argumento de Pedro es que debemos amarnos unos a otros por obediencia a la verdad. Muchos pensamos que estaríamos actuando con hipocresía si fingimos un interés hacia nuestro hermano. Pero la hipocresía no tiene que ver, hermanos, con los sentimientos, tiene que ver con las intenciones de tu corazón. Vuelvo a repetir, la hipocresía no tiene que ver con tus sentimientos, sino con las intenciones de tu corazón. Es hipócrita decirle a alguien que se viste bien cuando tú piensas que no se viste bien. Eso es hipócrita. Es hipócrita decirle a alguien que la amas cuando realmente no sientes nada por él. Eso sí es hipócrita, pero no es hipócrita acercarte a un hermano cuando tu intención es obedecer a Dios. ¿Te dan cuenta? Seamos sinceros, yo no siento nada por ti, hermano, pero voy a ser intencional al acercarme. ¿Por qué? Porque mi intención es obedecer a Dios. Entonces yo tengo que tener esa intención de obedecer a Dios, reconociendo primeramente en nuestro corazón que ese interés no existe, pero creyendo que Dios puede cambiar ese sentimiento. ¿Se dan cuenta? Tú no tienes por qué esperar a sentir algo por tu hermano, tú no tienes que esperar a sentir un sentimiento hermoso por tu hermano, no, tú solamente tienes que ser obediente, ser intencional en querer obedecer a Dios amando a tu hermano. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Señor es poderoso para cambiar ese sentimiento. Y un día sentirás amor por tu hermano. Quizás muchos de nuestros sentimientos no se han inclinado a favor de un hermano. Pero la intención de tu corazón de obedecer a Dios puede ser el primer paso, hermanos. De hecho, la palabra que se usa para entrañablemente aquí, yo siempre menciono muchas palabras en griego y la verdad es que ni siquiera sé pronunciarlas, pero les digo, es muy reconfortante ver que el Señor tiene mucho que decir en su palabra. Y Él usa aquí una palabra que es aktenos, que también significa intencionalmente. O sea, esa palabra entrañable en el griego también tiene otro significado, que es intencionalmente. En ese sentido debemos entender que el cariño, el afecto fraternal hacia mi hermano no puede ser desarrollada de lejos, sin contacto, sin mostrar interés. Pedro dice que debemos ser intencionales. Por ejemplo, hermanos, esto yo creo que todos los matrimonios lo van a entender, o todos los que han decidido iniciar una relación sentimental. Los que están casados, por ejemplo, ¿cómo se llegaron a relacionar tan profundamente con un desconocido? ¿Se han dado cuenta que de repente es bien difícil relacionarse con algún familiar? Con algún tío, alguna tía, un primo, porque tienen una forma, pero son familia. Pero tú te casaste con un extraño. Tú decidiste juntarte con alguien que no conocías. ¿Cómo llegaste a este punto de generar esa relación tan íntima con un extraño? Pues primero por un interés. Me van a decir, no, pues es que me interesó, me llamó la atención. Sí, pero tuvo que haber un contacto. O sea, tuvo que haber una relación de mostrarnos quiénes somos, y después de esto entonces tú fuiste más intencional. ¿Sí? Así que no puede haber un interés si no existe un trato. Entonces hay que mostrar interés y hay que propiciar el contacto. Ahora, ese interés tampoco va a resultar de un interés
o un trato esporádico, un trato ocasional, de vez en cuando, quizás mientras nos topamos en el pasillo o cuando vamos a salir de la iglesia. Ese interés, ese amor y ese afecto no se va a producir, hermanos, si tú no tienes un contacto intencional. Un aspecto más de este amor es que no se va a desarrollar si no hay una respuesta mutua. El mandamiento no es ama solamente a tu hermano, tú debes de propiciar que se amen unos a otros. Este no es simplemente comunicarte con alguien, tratar de decirle algo. Tú tienes que acercarte con la intención de que él también quiera acercarse contigo. Es una relación mutua y no va a funcionar si tu hermano no contesta a esa primera intención tuya. Piensa en un momento, hermanos. Piensa en un momento lo difícil que es actuar con un amor fraternal no fingido hacia a un hermano que tampoco muestra interés por nuestra iniciativa. Hagamos una dinámica mental, hermano. ¿Cuántos de ustedes han recibido un mensaje de un hermano o una hermana? Una llamada. Les han preguntado cómo están. Les han preguntado si quieren orar, si quieren que oren por ustedes. Piensen en esa persona que les ha estado marcando. Es muy intencional en ese sentido. ¿Cómo ha sido tu respuesta hacia él o ella? ¿Qué le contestas? ¿Le has llamado tú también? ¿Has orado por él o por ella? A veces pensamos como que estamos haciendo una diligencia. No es así, hermanos. Siendo sinceros, a veces me cuesta mucho trabajo mandarle mensaje a algunos hermanos. Pero estoy siendo obediente a la palabra de Dios de querer amarlos. ¿Y sabe cuál es la respuesta, hermanos? Ninguna. Hay un rechazo hacia esa primera intención, hermano. Es difícil. Es difícil. Cuando nosotros intentamos hacer este trabajo de poder relacionarnos unos con otros, hermanos, a veces no lo hacemos porque hay un interés y tú puedes decir, no, si ya lo conozco, es bien hipócrita, él no está interesado en mí. Y sí es cierto, hermano, es posible que la persona que te está mandando el mensaje no está interesado en ti en primera mano, pero está siendo obediente. Está siendo obediente. Cumple tu parte para poder lograr este llamado de amarnos unos a otros. Muestra tu interés también. No sabemos la primera vez que te manda el mensaje, la segunda o la tercera. Tú no sabes si ya había un interés o no, pero la realidad es que está siendo intencional, está siendo obediente y seguramente después de tener un contacto, el interés va a mejorar, el interés va a avanzar y entonces podremos generar una amistad en Cristo, podemos generar una buena hermandad en Cristo. Pero si se dan cuenta, nada va a empezar de cero, hermanos. Solo Cristo tuvo la capacidad o tiene por ser Dios esa posibilidad de amarnos a pesar de que nosotros nunca estuvimos interesados en Él. Cuando llega gente nueva a la iglesia, hermanos, ¿qué hacemos? Claro que debemos tomar la iniciativa de acercarnos a ellos y conocerlos, pero también la gente nueva debería de tener esta iniciativa de querer conocernos y de relacionarse con nosotros. No solo con algunos, hermanos. Quizás muchos de los que están aquí llegaron por invitación de un familiar o de un amigo. Y damos gloria a Dios por eso. Pero cuando llegas a una iglesia, hermanos, tu relación familiar se ha extendido más allá de tus apellidos. Tu relación de amistad se ha convertido en un vínculo para desarrollar nuevas amistades. Sé que te sientes más en confianza con el que te invitó, sé que te sientes más en confianza con la familia, pero desarrolla nuevas amistades, desarrolla ese vínculo entre hermanos. La oportunidad ya se te abrió, el familiar te trajo, tu amigo te trajo, no lo desperdicies, ve y vincúlate con tu hermano. No esperes, mira hermanos, a veces vemos a la iglesia como un lugar donde está para servir, para ofrecer un servicio. Estamos para servirnos, pero muchos lo vemos como un servicio. Entonces yo tengo que recibir una silla cómoda, me tienen que recibir en la entrada bien, me tienen que recibir con una sonrisa y me tienen que prestar atención para ver si yo regreso el otro domingo. No, hermanos, tú tienes que venir con la idea y con la intención de lo que Pedro está diciéndoles, de que nosotros debemos amarnos unos a otros. Cuando tú vayas a entrar por esa puerta, tú tienes que llegar con la actitud que Pedro dice, de querer amarnos sinceramente, con ese amor fraternal entrañable y de corazón puro. La verdad es que eso no se va a lograr si tú estás esperando que todos te sirvan solamente a ti, si vienes a consumir a la iglesia y no servirla.
Si tú estás aquí por alguien en particular, lo mejor que puedes hacer, hermanos, es desarrollar esa amistad fuera de la iglesia. Si tú no estás siendo motivado por Cristo para congregarte y tener comunión unos con otros, yo te digo, mira, si estás interesado en alguien más porque te gusta, porque te llama la atención o porque es tu mejor amigo, sigue relacionándote fuera de la iglesia, pero no lo hagas aquí, hermanos. Parece, hasta suena feo, ¿verdad? Pero de verdad, hermano, llega un momento donde todo se confunde. En lugar de cerrar filas para Cristo, tú cierras filas con tu familia o cierras filas con tus amigos y niegas la verdad del evangelio que está expresado, lo que Pedro está diciendo. No son los ricos con los ricos, hermanos. No son los pobres con los pobres, no son los jóvenes con los jóvenes y los adultos con los adultos, no son los Pérez con los Pérez y los Martínez con los Martínez. Cuando llegamos a la iglesia de Jesucristo, todos somos unos en Cristo. ¿Qué te impide relacionarte con otro? Es que no siento nada, no te preocupes, sé intencional, sé obediente. Acércate simplemente. Lo demás, ese sentimiento que ahora no tienes, Dios lo va a cambiar. Tampoco, hermanos, somos motivados por los intereses ocultos. No vamos al hermano porque trabaja en gobierno y porque me va a echar la mano. O no voy con este hermano porque tiene un negocio y voy a aprovecharlo. O porque es doctor y me va a dar una consulta gratis. El único interés que deberíamos mostrarnos unos a otros es tener un acercamiento con intencionalidad de recibir algo de mi hermano. Esto sería por ser edificado por mi hermano. O sea, si tú quieres ser intencional o ser interesado, por decirlo así, si tú quieres ser interesado de tu hermano, interésate en la posibilidad que tienes de ser edificado por él. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi hermano que no me va a dejar pecar. Porque yo sé que mi hermano me va a enseñar la Biblia en cuanto tenga un problema. Si yo tengo problemas en mi matrimonio, él me va a ayudar. Y yo estoy seguro que cuando yo peque, él no me va a condenar ni me va a juzgar de tal manera que me envíe al infierno. Lo que va a hacer es que él me va a ayudar. Hermano, si tienes que ser intencional en alguien, hermano, en alguien que sepas que te va a edificar. Casualmente, hermanos, esto no nos interesa. Formamos amistades más por un interés personal, pero Pedro está diciendo que debe ser de un corazón puro, sin otras intenciones. Tu intención principal debiera ser: yo quiero edificarme, yo quiero que mi matrimonio sea bueno, yo quiero que mi vida sea una vida cristiana, saludable, por eso quiero acercarme con tal o cual hermano. Pero nuestras amistades no la definen ni la Biblia, ni el edificarnos unos a otros, sino en ver cómo sacamos ventaja unos de otros. Sujel Michelin dice, hasta aquí: si enfocamos el deber de amarnos unos a otros por la obediencia, sin tomar en cuenta la obra que Dios ha hecho en nosotros, vamos a cansarnos antes de comenzar. Por eso es que hay dos pilares, no solamente es la obediencia, no solamente tenemos que dirigirnos hacia los hermanos para cumplir con ese propósito y ese objetivo de amarnos unos a otros, basados solamente en la obediencia. Tenemos que también ser intencionales en conocer y entender que tenemos ahora un poder, una capacidad para hacerlo. Por eso entramos a nuestro segundo encabezado. El poder de amarnos unos a otros por la capacidad que nos da el nuevo nacimiento. Bien, podemos perder el interés por seguir intentando, por obedecer al mandamiento de Dios. Lo cierto es que mientras el poder de Dios sea efectivo, la capacidad de tomar de nueva cuenta la iniciativa con un hermano que me ha rechazado una y otra vez es posible solamente por la gracia de Dios, por lo que Dios ya ha hecho en nosotros. De verdad, a veces yo ya no quiero mandar mensajes. A veces yo ya no quiero llamarlos. Pero luego me acuerdo, como la rana René, me acuerdo que Dios me hizo nacer de nuevo y me arrepiento. Y lo vuelvo a intentar, hermanos. Eso es lo glorioso, hermano. La razón por la cual yo, en mi intención de hacer las cosas, aunque no haya un deseo en mi corazón de amar a mi hermano, pero empiezo siendo obediente y mi hermano me rechaza una y otra vez, podrá pasar el tiempo, pero algo estoy seguro, volveré a intentarlo. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho nacer de nuevo, me ha dado una nueva naturaleza, me ha hecho la capacidad de hacer lo que antes no podía hacer.
Por eso Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que asegura que nosotros no nos vamos a desanimar en la labor obediente, constante, insistente e intencional de amar a mis hermanos a pesar de sus constantes fracasos, errores y pecados, es la obra que Dios ya hizo en nuestros corazones. Dice siendo renacidos o siendo renacidos. La palabra que utiliza allí es anagenao, que viene de una raíz que significa ser engendrados. O sea, otra forma de decir renacidos es que fuimos engendrados. Así como Juan lo dice en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ahí usa la palabra, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Esa es la idea. Pedro está pensando en que nosotros fuimos engendrados por algo incorruptible, por la voluntad de Dios, algo que Pedro ya había dicho desde el principio. Pedro asegura que nosotros no hemos sido engendrados por una simiente corruptible, sino por una incorruptible. Esto se parece a algo que Pedro ya nos había dicho, ¿se acuerdan? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y contaminación. Cuando Jesús habla con Nicodemo, Él les está diciendo, ¿recuerdan? Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Su nacimiento no podía ser, cuando Jesús está hablando de nacer de nuevo, dice que su nacimiento no debía ser corruptible, como la carne, sino con algo incorruptible, como el espíritu. De hecho, si vamos a Juan capítulo 3, versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De igual forma, nosotros hemos sido engendrados por una simiente no hemos sido engendrados por una simiente incorruptible, como el oro o la plata, sino con la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Por eso es que Pedro también aquí está usando una palabra para simiente, que viene de la palabra espora, cuya raíz significa esparcir o sembrar. Seguramente Pedro, cuando estaba escribiéndoles a quienes están recibiendo esta carta, seguramente estaba recordando las palabras de Jesús en la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan la parábola en Lucas 8. Al final, cuando Jesús habla de esta parábola, sus discípulos se acercan y le preguntan, ¿qué significa lo que acabas de decir? Entonces Jesús les explica la parábola diciendo en el versículo 11 de capítulo 8, esta pues es la parábola, y comienza diciendo, la semilla es la palabra de Dios. Aunque Jesús menciona allí 4 tipos de superficies, en realidad Él está tratando de ilustrar que hay 2 tipos de superficies o corazones. Eso ya lo habíamos estudiado en alguna ocasión. Pero voy a retomar un poquito. Primero, la superficie o la persona cuyo corazón recibe la semilla pero no da fruto. Oyen pero no entienden, su corazón es dirigido por las cosas, los afanes de este mundo, los placeres de este mundo y no llevan fruto. Pero por otro lado también hay una superficie, un corazón de una persona cuyo corazón recibe la semilla y produce fruto. Dice Lucas 8:15, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, que tiene un corazón fértil, un corazón idóneo, un corazón dispuesto para escuchar. Esto se debe al nuevo nacimiento, tal como Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Cuando le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí está. Recuerden, Pedro está diciendo que nosotros hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. La idea que Pedro tiene aquí es la de una semilla que está siendo sembrada. Y yo creo que lo estaba diciendo por esta parábola que había escuchado de Jesús.
Porque la misma palabra que utiliza en la parábola es la misma palabra que está usando para esa semilla, para esa espora. Es la misma. Así que Jesús, cuando le dice a Nicodemo que necesita nacer de espíritu, porque lo que ha nacido de carne, carne es, él está pensando en el nuevo nacimiento, en ese renacer, en esa regeneración de la que está hablando Pedro. Y eso, lo que Jesús está hablando es de la obra santificadora del Espíritu profetizado en Ezequiel, cuando les dice: y les pondré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean un pueblo y yo sea para ellos un Dios. ¿Cuál es el instrumento del Espíritu para producir ese nacimiento? La misma semilla, cuando es sembrada, es decir, cuando se predica la palabra. Por eso dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, pero el oír, la capacidad de oír, viene por la palabra de Dios. De la misma forma que la palabra nos purifica para obedecer, así la palabra nos da un nuevo corazón dispuesto para recibir la palabra, para retenerla y para ponerla por obra. Ese es el segundo argumento de Pedro. Pedro quiere decirnos que la razón por la cual podemos perseverar en el mandamiento de amarnos unos a otros es por la obra que Dios ya ha hecho en nosotros. En ese sentido, Pedro dice que nosotros hemos nacido de nuevo o hemos sido engendrados de una simiente o una semilla incorruptible, ya que la semilla de la palabra de Dios fue sembrada o esparcida en nuestros corazones cuando fue predicada. Por tanto, nuestra conducta debe reflejar el tipo de semilla que fue sembrado. Como lo dice Lucas en el capítulo 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida se va a manifestar en esta realidad, en ser obedientes ¿a qué? A amarnos unos a otros. Primero lo hacemos por obediencia, pero el Señor va a cambiar esos sentimientos a fin de que nosotros podamos hacerlo bien. Vamos a perseverar en ello porque el Señor nos ha dado una capacidad en el nuevo nacimiento. Él nos ha hecho renacer, nos ha dado nueva naturaleza, porque hemos nacido de algo que no es corruptible, sino de algo incorruptible. Pedro dice que ese incorruptible es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El árbol no produce frutos para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Ustedes nunca van a ver un árbol de naranjas comiendo sus propias naranjas. Así es el cristiano que ha nacido de Dios. No es un creyente para su propio beneficio, lo es para una comunidad. Sus frutos se notan cuando son dispuestos para servir a la iglesia. No para servir en la iglesia, sino para servir a la iglesia, que es diferente. Así que un cristiano no ha sido engendrado para vivir una vida individualista de llanero solitario, sino en comunidad, hermanos. Si tú has sido salvado, tú no puedes vivir en tu casa encerrado viendo sermones allí, porque esa no es la naturaleza. Si tú has nacido de nuevo, tú tendrás un deseo genuino y ferviente y constante, intencional, de quererte relacionar con otro que ha sido salvado y regenerado igual que tú. Si tú estás feliz en casa, encerrado, hermano, yo sé que te estás guardando de esto, pero debe de haber en tu corazón un fuego que te está incendiando, que te está consumiendo por el hecho de no poder relacionarte con tus hermanos. Tú no puedes vivir tranquilo en tu casa así. Yo no lo puedo hacer, hermano. Y si me tengo que contagiar otra vez, ni modo. Pero el Señor ni me permite quedarme en casa, ni puedo estar de llanero solitario. Yo estoy para servir a la iglesia y quiero que la iglesia pueda servirme también a mí. Yo quiero tener relación y comunión con mis hermanos. Pedro está aquí haciendo algo importante. Él está comparando la naturaleza por la cual fuimos engendrados por nuestros padres, que es una simiente corruptible, con la naturaleza por la cual fuimos engendrados por el Espíritu, que es una simiente incorruptible. ¿Cuál es esa semilla incorruptible? La palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso dice, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro está citando aquí a Isaías.
en el capítulo 40. De hecho, el capítulo 40 comienza con un esbozo o un apartado conocido como el libro del consuelo. Es decir, del 39 para atrás, Isaías está predicando y está anunciando un juicio para el pueblo de Israel. Pero a partir del capítulo 40, Dios le está diciendo al profeta que vaya y consuele a su pueblo. Las palabras previas a esto son un anuncio de un juicio sobre Israel. Son palabras como estas. Veamos capítulo 28, 1 al 3. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor que caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos de vino. He aquí Jehová vino en uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino transformador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra. Con los pies serán pisoteados la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Se imaginan? Esas son las palabras que está usando para un juicio sobre Israel. Pero inmediatamente llega al capítulo 40 y Dios le está diciendo a su mensajero que consuele a su pueblo. En el versículo 1 del capítulo 40 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén. Dígale a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. ¿Se dan cuenta el contraste? Retomando, hermanos, Pedro está citando Isaías 40. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con que nosotros somos de una semilla incorruptible? Miren, lo más sorprendente de esto es cuando me doy cuenta que allí mismo, en el capítulo 40, aparecen estos versos. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Quién decía estas palabras? Juan el Bautista. Juan era esa es la voz que clama en el desierto. Enderecen sus caminos, preparen sus sendas. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha venido. Ese es el consuelo. Los judíos en aquel momento pensaban que por ser hijos de Abraham ya estaban amparados, que ya estaban seguros, su vida eterna ya estaba asegurada, simplemente por ser de la simiente de Abraham, de la semilla natural de Abraham, que habían nacido de generación tras generación, simplemente por ser de la familia de Abraham. Pero ¿qué les responde Juan el Bautista? Dice en el versículo 7, capítulo 3, Mateo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lo que el profeta Isaías anunciaba antes del capítulo 40. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cómo es posible que Dios pueda levantar hijos aún de esta piedra? Porque su palabra tiene poder, porque su palabra es de una simiente incorruptible, porque su palabra vive y permanece para siempre. La capacidad de engendrar hijos, como lo hacemos nosotros, tiene una fecha de caducidad. Pero lo que es engendrado por el Espíritu, por el poder de la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. Ese es el consuelo para los judíos en aquel momento. Los que estaban leyendo la carta de Pedro estaban siendo consolados, porque muchos de ellos no eran judíos, eran gentiles, hermanos. Y cuando oyen esto dicen: es que yo no tengo que nacer ni ser simiente de Abraham, yo solamente tengo que ser simiente de esta palabra que vive y permanece para siempre. Por eso es que Pedro cita a Isaías cuando dice: voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En estas palabras los cristianos de Asia Menor hallaron consuelo de saber que la razón por la que sus almas permanecen para siempre no es por haber nacido de Abraham, sino por haber sido engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nuestra naturaleza sigue siendo corruptible, hermanos, esa naturaleza que recibimos de nuestros padres, lo que hemos
heredado de ellos, con toda seguridad vamos a desistir de este trabajo de amarnos unos a otros. Pero Pedro nos recuerda que para los que hemos sido escogidos, hemos sido renacidos, separados, santificados, purificados y adoptados y regenerados por una semilla eterna, no podemos ni querremos desistir de nuestro objetivo de obedecer al mandamiento de amarnos unos a otros. Así que no solo tenemos una esperanza viva, hermanos, tenemos una capacidad en el nuevo nacimiento para poder amar a mis hermanos. Así que no te preocupes, hermano, ve, obedece a la palabra y trata a tu hermano, sé insistente, sé intencional en querer tener una relación con él y el Señor cambiará ese sentimiento. No te preocupes si un día te cansas, el Señor te volverá a dar energías y te volverá a dar fuerzas para que lo vuelvas a intentar. Y un día te encontrarás con otro hermano que lo está intentando igual que tú y tendrán una gran amistad en Cristo. ¿Por qué es importante esto, hermanos? El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 14, versículo 4:12, perdón. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan está diciendo aquí dos cosas, hermanos. Cuando nosotros nos amamos, que Dios permanece en nosotros y que su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuál es el impacto de esto, hermanos? Que el Dios invisible se hace visible a través del amor que practicamos unos a otros. ¿Tú quieres que tu familia vea a Dios? ¿Tú quieres que tu compañero de trabajo vea a Dios? Haz notar el amor que sientes y que practicas con tus hermanos. Porque dice la palabra que nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Tú quieres que lo vean? Entonces muéstrate siendo con amor, hermanos. Pablo dice en Romanos 12, 9, 21, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Hermanos, ¿estás prefiriendo a tu hermano? ¿Por qué será que es más fácil tener amigos en el mundo? Puedo asegurar que muchos de nosotros tenemos un mejor amigo en el mundo que en la iglesia. Y que es más fácil tratar a los del mundo que en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos querido ser obedientes a la palabra de Dios, de querer ser intencionales para obedecer, para hacer lo que Dios nos dice, creyendo que hemos nacido de nuevo para lograrlo. Dios nos manda a hacerlo por obediencia, pero también nos da un corazón nuevo para hacerlo, para no resistir. Así que, hermano, si tú que has nacido de nuevo, si tú sabes que Dios te ha hecho renacer por esa simiente incorruptible, no te puedes quedar con esa idea del diablo de que es un tema que se viene rezagando desde antes de que tú llegaras al cristianismo. Tú no compres esa idea. En cierta forma sigue siendo difícil tratar a los hermanos, pero algo estoy seguro, ya no es imposible. Ya no lo es porque Dios te ha dado un corazón nuevo. Dice al final Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Es decir, esto no es nuevo, hermanos. Esto es lo que siempre se ha dicho desde el principio. El contenido del Evangelio, lo que tú has predicado, la forma, es más, en la forma en que se te predicó y la forma por la que tú fuiste llamado al nuevo nacimiento, fue por esa palabra predicada. Y esa palabra predicada tenía o contenía la realidad de amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó primero a nosotros. La razón por la que respondemos amor hacia los demás es porque nosotros hemos visto la forma y el amor con que nos amó Dios a nosotros primero. Así pues, entonces, dice Colosenses 3:12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por habernos rescatado, por habernos mostrado tu amor. Gracias porque tú nos ordenas y nos mandas a ser obedientes a tu palabra de amarnos unos con otros, Señor. Permite que podamos cumplir con el objetivo de amarnos fraternalmente, de corazón puro, entrañablemente, intencionalmente, Señor, sinceramente. Permite, Señor, que seamos una iglesia
que se muestre a este mundo falto de amor por un amor sincero, Señor. Que no nos vean como legalistas, que no nos vean como personas odiosas, Señor, sino que podamos mostrarte a ti y a enseñarles al mundo que tú existes por el amor que nos vincula hacia ti, Señor, por ese amor fraternal. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a esta iglesia local y permite que podamos ser seguidores tuyos, Señor, que podamos mostrarle al mundo que tú nos has salvado, en que nos amamos unos a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos en casa y primero Dios, nos vemos pronto. Gracias, hermano.